Muy bien, hermanos, una vez más, buenos días. Les saludo en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Agradecido al Señor por este día, hermanos, porque en su infinita bondad nos podemos encontrar una vez más. Les pido que abran sus Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 31, en el versículo 10. Daré la lectura hasta el verso 31, pero para la prédica voy a utilizar una variedad de versículos que es importante, hermanos. Hoy día, como es el Día de la Madre también, el mensaje es alusivo a la fecha, hermanos. Es un tema libre, el mensaje sobre las madres. Así que es un sermón temático. Estamos acostumbrados siempre a los sermones expositivos en el Evangelio de Lucas, pero hoy vamos a tener un sermón temático. Bien, vamos a abrir la Biblia en Proverbios capítulo 31, versículo 10 hasta el 31. Proverbios capítulo 31. Proverbios capítulo 31, verso 10 hasta el verso 31. Hermanos míos, así dice la palabra del Señor. Pero antes quiero verificar si ya lo tienen todos en sus Biblias abiertas. Muy bien, hermanos. Bien, la lectura la voy a hacer en la versión de la Reina Valera. Dice así: elogio de la mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de dobles. Ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia, y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos, y alábenla en las puertas sus hechos. Padre, te agradecemos por tu preciosa palabra que acabamos de leer. Señor, a través de ella tú nos muestras tu amor, tu gracia, tu compasión. Bendice, Señor, a tu pueblo en este tiempo. Y te pedimos que nos hables, Señor, a través de tu santa palabra. Guíenos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús es nuestra súplica. Amén. Amén, hermanos. Muy bien, tienen sus boletines y allí, hermanos, el título de la prédica es La vocación de la maternidad. Puedo decir también el llamado, el santo llamado del Señor a la maternidad. Y como sabemos, hermanos, todos nosotros somos bendecidos con nuestras madres. Si las tenemos en vida, gloria a Dios por eso, hermanos, porque seguimos recibiendo el amor y el afecto y la ternura de Dios a través de nuestras madres. Quienes ya tienen a su mamá en la presencia del Señor, igual, hermanos, bendecidos también, porque queda en la vida de cada hijo, no solamente los recuerdos, sino la misma vida de sus madres, a través del testimonio de cada uno de sus hijos, el legado que dejan las madres. Es importante, hermanos, la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Por cierto, es el quinto mandamiento de la ley del Señor. Y es un mandamiento, dice, con promesa. Pero lamentablemente, hermanos, por causa de la rebeldía del corazón del hombre, hoy día, hermanos, el Día de la Madre, que debería ser un día, por cierto, no solo de un día de los 365 días del año, debería de ser todos los días, para agradecer a la mamá, para valorar a las madres,
para llenar en la medida de las posibilidades de alegría a nuestras madres. Pero bueno, hay un día en el calendario que se ha señalado como Día de las Madres. Pero tristemente, hermanos, ese día se ha convertido, y eso creo que todos lo sabemos, en una oportunidad más para el comercio. Si no, hermanos, hoy día después de salir, vamos a poder visualizar en la ciudad de Lima, hermanos, qué tan caro están las flores, los globos, los regalos, los restaurantes. Se ha convertido, hermanos, en una fecha para lucrar. Y eso básicamente era también lo que Anna Jarvis, una estadounidense del siglo pasado, ella fue una mujer que luchó para que en el gobierno norteamericano se reconozca un día, al menos un día, para agradecer a Dios por la vida de las mamás. Y eso es historia, ¿no? Anna Jarvis. Cuando logró su cometido esta mujer, se dio cuenta que ese día se convirtió pues básicamente en un día para comercio y se desvirtuó, hermanos, lo que debería haber sido un día para agradecer a la madre. Así que esta mujer, Anna Jarvis, empezó a lamentar lo que había sucedido, mandó proyectos de ley para tratar de deshacer el Día de las Madres y no lo logró, hermanos, no lo logró, ¿no? Pero en el mundo cristiano, hermanos, para nosotros, ¿qué significa el Día de la Madre? Bueno, para nosotros significa, hermanos, agradecer a Dios, significa vivir bajo la ley del Señor. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. La vocación de la maternidad. Tenemos 3 enseñanzas en esta mañana, en estos minutos. Número 1, la vocación de una madre está definida por la palabra de Dios. El mundo, la sociedad en la que vivimos, tiene un concepto de qué son los hijos. Y ese concepto está bien detallado, bien estructurado, académicamente bien planteado, hermanos. Los pedagogos conocen bien qué son los hijos, los niños. Se dividen el desarrollo de los seres humanos por etapas, ¿no? Infancia, niñez, pubertad, adolescencia, juventud, ¿no? La psicología de la misma manera ya tiene bien catalogado cada edad y cada conducta en el proceso del desarrollo del carácter del ser humano, de la identidad del ser humano. Ya los psicólogos tienen bien definido. Y por lo general, hermanos, el concepto que a veces uno como cristiano adopta sobre qué son los hijos, muchas veces lo adoptamos de afuera, sin que este concepto pase por el filtro de la palabra de Dios. ¿Y qué son los hijos, hermanos? Fundamentalmente son un regalo de Dios. Fundamentalmente. Herencia de Jehová son los hijos. Partiendo desde ese punto, hermanos, el llamado de la maternidad es un ministerio también. Porque cada hijo que viene a este mundo, hermanos, es un regalo de Dios. Es una manifestación de la misericordia de Dios. Por lo tanto, hermanos, el llamado o la vocación de una madre debe estar definido por lo que la sociedad nos plantea o debe estar definido por lo que la Biblia nos plantea. Nuestro concepto de la maternidad, nuestro concepto de qué son los hijos, debe estar estipulado en la Biblia, está estipulada en la palabra de Dios. Y es de la palabra de Dios de donde debemos extraer, hermanos, nuestra cosmovisión. Es de la palabra de Dios de donde debemos extraer, hermanos, nuestro concepto de maternidad, nuestro concepto de familia, nuestro concepto de qué son los hijos. Por eso la vocación de una madre está definida por la palabra de Dios. Salmos capítulo 71. Daré lectura a este pasaje. Siempre les digo que tomen nota, hermanos, de los versículos. En este caso, hermanos, ya está ahí los versículos en sus boletines. Entonces, Salmos capítulo 71, versos 17 y 18 dice de la siguiente manera. Salmos 71, versos 17 y 18. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad. Repito, hasta que anuncie tu poder
a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. En este pasaje, hermanos, de manera poética, se retrata la vida como que va rápido, porque dice en el verso 17, desde mi juventud, desde que empecé mi vida, Señor, dice la palabra, tú me has enseñado. Y aún en la vejez, es decir, cuando ya llegue a los últimos días en mi vida, ¿qué dice el salmista? Dios, no me desampares. ¿Para qué? Hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Ahí está, hermanos. Necesitamos comunicar el Evangelio del Señor a las generaciones que van a venir. Después de nosotros van a venir otras personas que van a estar en este lugar. Nosotros somos pasajeros, hermanos. Nuestra vida aquí es como la vela que se enciende y se acaba la vela y desaparece la luz. Pero ¿quiénes van a quedar en reemplazo nuestro, hermanos, en este mundo? Nuestros hijos. Esa es la posteridad que vamos a dejar. Aquí el salmista le está rogando a Dios y le dice, Señor, desde mi juventud no me has desamparado, Señor. Y aún ahora que me encuentre viejo, no me desampares, Señor, hasta que yo anuncie tu palabra a la generación que va a venir. Hermanos, fundamentalmente, esa es la tarea de las madres, así como de los padres. Esa es la tarea de toda madre. ¿Saben por qué, hermanos? Hay un dicho que dice, la mano que mece la cuna es la mano que mueve el mundo. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir, hermanos, que la madre tiene muchísima influencia en la vida de sus hijos. Y que por lo tanto no podemos subestimar, hermanos, la labor de la madre. Porque ¿quién pasa más tiempo con los hijos? Es más, ¿quién lo tuvo primero al bebé? Que es el varón el que se embaraza y está ahí con los 9 meses de gestación. No, hermanos, las madres, ustedes madres, saben lo que es tener a una criatura en el vientre. Saben de esa bendición. Así que el primer contacto, hermanos, siempre es la madre. Siempre es la madre. Entonces la oración de una madre también debe ser, Señor, aún hasta que llegue a la ancianidad, Señor, enséñame y ayúdame, dice, para que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a los que han de venir. Hermanos, esto era muy importante para el pueblo judío, por eso incluso en Deuteronomio capítulo 6, un pasaje muy familiar para la mayoría de nosotros, y lo vamos a leer. En Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 7 dice, Deuteronomio 6, del 6 al 7. Leeré desde el verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ahí está el mandato, hermanos. Las hablarás a tus hijos. Dice, y las repetirás. Cuando uno llega a la adolescencia, hermanos, por lo general al adolescente no le gusta que le repitan las cosas. Se incomodan bastante. Y dice, ya me lo dijiste, mamá. Pero hijo, te lo vuelvo a repetir porque a veces te vas a olvidar. Pero mamá, ya me lo dijiste. No me gusta que me estén repitiendo tantas veces la misma cosa. Pero saben, hermanos, Dios vez tras vez como Padre tiene que repetirnos sus mandamientos. Dios vez tras vez tiene que repetirnos. Así, hermanos, es el proceso de aprendizaje. Y saben, hermanos, tenemos que repetir el mensaje a nuestros hijos por la sencilla razón también de que el corazón del ser humano siempre está inclinado al mal, ¿no? Entonces la vocación de una madre está definida por la palabra de Dios. Es transmitir el mensaje que ha recibido a sus hijos, a la siguiente generación. Este es el mandato que el Señor ha dado desde el Antiguo Testamento a los padres, y en este caso a las madres también. Hermanos, qué triste es lo que voy a leer ahora en Josué capítulo 2, versículo 10. Vamos a buscar Josué capítulo 2,
verso 10. Jueces, es el libro de Jueces. Sí, Jueces capítulo 2, versículo 10 dice así: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios. Se levantó otra generación que no conocía a Dios, que no conocía a Jehová, ni la obra que Él había hecho por Israel. Qué triste lo que sucedió con Israel. Dice que la generación, hermanos, la generación que conoció a Dios, murieron. Y se levantó una nueva generación de judíos que no conocían a Jehová. Y la pregunta es, ¿por qué no conocían a Jehová? Porque hubo un descuido. Posiblemente estos hijos pusieron en saco roto el mensaje que sus padres les habían dado de Dios. O posiblemente sus padres subestimaron el dar el mensaje de Dios a sus hijos. Y se levantó una nueva generación que no conoce a Dios. Estadísticamente, hermanos, se ha demostrado que en la mayoría de las iglesias evangélicas, en general, hermanos, no solo en iglesias evangélicas, en general, cuando los jóvenes llegan a cierta edad, a la edad de la juventud, 18 años más o menos, poco a poco se apartan de la iglesia, se apartan de Cristo. ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué sucede eso? Hay varios factores por los cuales la juventud se aleja de la iglesia, se aleja de su comunión con el Señor. Hay varios factores. Quiero mencionar algunos y el último lo voy a mencionar en el tercer punto de este sermón. El primer factor, hermanos, es que el corazón del muchacho está ligado al pecado. De todos los seres humanos, la Biblia dice, no hay justo ni uno solo. Eso es algo que como padres tenemos que recordar. Y saber que cuando tenemos nuestros hijos, es importante batallar por la vida espiritual de nuestros hijos. Eso es un factor, hermanos. A veces subestimar que la labor maternal y paternal solamente consiste en darle alimento, educación, todos sus bienes, todas sus necesidades sean satisfechas, y a veces descuidamos la necesidad espiritual. Otro factor también que hace que los jóvenes se aparten del Señor, la influencia del mundo, hermanos. Definitivamente el mundo siempre va a ser atractivo. Siempre va a ser atractivo, hermanos. Y tristemente la juventud no está preparada para enfrentar, hermanos, los argumentos del mundo. La juventud no está preparada para enfrentar la filosofía del mundo. Y cuestionan la fe de los jóvenes. ¿Y qué pasa con los jóvenes? ¿Qué sucede con la juventud? Empiezan a decir, bueno, creo que el tema de la Biblia es un tema anticuado. Creo que la ciencia va a responder a todas mis preguntas. Creo que la psicología o la filosofía es la respuesta que yo estaba buscando. Y poco a poco se van alejando del Señor. Pero eso no cambia, hermanos, la vocación de la madre. Está definida por la palabra de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 13, dice lo siguiente: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Miren, hermanos, nosotros sabemos que Dios es nuestro Padre Celestial, pero en este pasaje de Isaías, Dios nos habla con una ternura maternal. Claramente la Biblia dice, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. ¿Cómo es el consuelo de una madre, hermanos? Cuando nos acercamos y buscamos apoyo y consuelo, ¿cómo es la ternura de una madre? Yo creo que es diferente al consuelo o a la ternura de un padre. Claro que es distinto. Sí, es distinto la ternura maternal. Es tan cálida, tan íntima, tan especial, que puede quebrar el corazón duro del hijo también.
Y el Señor dice, de esa manera yo voy a consolarles a ustedes. De esa manera voy a mostrar mi consuelo, mi ternura para ustedes. Dios presenta, hermanos, su amor y su consuelo a ese nivel máximo, usando como un ejemplo a una mamá, a las madres. Número 2 en nuestra meditación. Número 2, la vocación de una madre implica disciplina en amor hacia sus hijos. Cuando hablamos de disciplina, hermanos, rápidamente nuestra mente piensa en sanción. Pero realmente en la Biblia, cuando habla de disciplina, no solo implica amonestación, reprensión o sanción. En la Biblia, cuando habla de disciplina, habla de instrucción, habla de enseñanza. Y eso es parte de la labor de las madres también. Instruir, enseñar y obviamente también sancionar, disciplinar. Vamos a ver qué dice Proverbios 22:6. El Señor nos dice de la siguiente manera en su santa palabra. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino. Instruye, enseña, adiestra al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y aquí habla de disciplina también, porque instrucción es disciplina también. En Tito, capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pablo, escribiendo a Tito, su hijo en la fe. Tito estaba pastoreando en la iglesia de Creta, y allí en la iglesia había muchas madres mayores, así como madres jóvenes también. Y Pablo el apóstol le dice a Tito, en Tito capítulo 2, versículo 4, leeré desde el verso 3. Tito capítulo 2, verso 3 y 4 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y aquí tenemos un buen grupo de maestras del bien, hermanas que están llamadas a enseñar la palabra del Señor también. A veces una madre puede decir, bueno, pastor, es bonito lo del Día de la Madre, pero yo ya tengo hijos grandes, mis hijos ya han salido del nido, el nido ya está vacío, estoy con mi viejito, con mi esposito, ya, ¿no? Bueno, tengo nietos por ahí, pero ya es un asunto de sus padres, ellos verán, yo ya pasé esa etapa. Pero ¿saben? Madre sigue siendo madre para siempre. Porque los hijos, por más adultos que seamos, siempre vamos a necesitar un consejo de la mamá. Siempre vamos a necesitar una enseñanza de nuestra madre. Y nuestros hijos, los nietos, de la misma manera. De la misma manera. Por eso aquí Pablo le dice a Tito: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Eso quiere decir que el amor no solamente es bonitos sentimientos que la mujer siente por su esposo, que suspira por su esposo, o bonitos sentimientos por su hijo. El amor es algo que se aprende también. Y la Biblia dice que aquellas ancianas, que aquellas madres mayores, tienen la tarea de enseñar a las madres jóvenes, a las que recién se han casado, cómo deben amar a sus esposos y cómo deben amar a sus hijos también. Aquí habla también de la instrucción, la enseñanza. Recordando una vez más lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice así el Señor en su palabra, Romanos 3, 10. Romanos capítulo 3, versículo 10. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Roma, les dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Verso 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esto es categórico, hermanos. Eso es así. Por sí solo el ser humano nunca va a buscar a Dios. Por sí solo el hijo nunca se va a acercar a Dios. Necesita la influencia de sus padres. Necesita de la insistencia de sus padres para que se acerque a Dios. De otra manera, el hijo no se va a acercar a los caminos del Señor. ¿Por qué razón? Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón y más perverso que cualquier otra cosa. Engañoso es el corazón.
y el libro de Hebreos capítulo 12, hermanos. Hebreos 12. Ese pasaje sí voy a pedir que lo anoten porque no está en el boletín. Hebreos 12. Aquí también habla de la disciplina, pero como amonestación, como sanción. Hebreos 12, versículo 5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Repito esto, hermanos, hay que subrayar. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, Dios nos disciplina, hermanos, porque Él nos ama. Al Hijo amado, Dios como Padre va a sancionar cuando esté en falta, cuando esté en pecado. Así lo hace el Señor, porque nos ama. Y el Señor dice que de esa manera los padres también sancionan a sus hijos, porque hay amor, hermanos. A veces uno tiene el concepto equivocado de que cuando hay amor, uno tiene que engreír. Cuando hay amor, uno tiene que pasar por alto las faltas de los pequeños. Cuando hay amor, bueno, pues hay que tolerar la malcriadez. Hermanos, esto es difícil, pero donde hay amor, tiene que haber también disciplina, corrección, amonestación. La palabra del Señor lo ordena, hermanos. La palabra del Señor lo dice de esa manera. Bueno, no todo es fácil, ¿no? En tercer lugar, la vocación de una madre confía en la gracia de Dios para con sus hijos. La vocación de una madre confía en la gracia de Dios para con sus hijos. Segunda de Timoteo 1:5 dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahora, hermanos, por historia de la palabra del Señor sabemos que Timoteo procedía de padres. En este caso su padre era griego, su padre no era creyente. Hechos capítulo 14, capítulo 16 nos cuenta un poco del testimonio de Timoteo. Papá griego, pero mamá judía. ¿De dónde vino la fe de Timoteo? ¿Quién le instruyó a Timoteo? Obviamente su padre no, su madre instruyó a Timoteo. Y Timoteo conoció el Evangelio. Ahora, muchos podrían decir: qué difícil es que un muchacho cuyos padres no son cristianos, qué difícil puede ser que ellos conozcan a Cristo. Claro, es difícil, no imposible, si hay una madre que está ahí detrás enseñando la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, dice así. Primera de Timoteo 4:12 dice: dice lo siguiente: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Ninguno tenga en poco tu juventud. Es cierto, hermanos, para que una persona permanezca en el Evangelio, para que una persona permanezca en el camino de Cristo, es cierto, hermanos, que es por la gracia de Dios que estamos en el Evangelio.
Es cierto que es por el poder del Espíritu Santo que nos mantenemos unidos a Cristo Jesús. Si no fuera así, estaríamos separados. Si solo fuera por nuestra capacidad, si solo fuera por nuestro deseo de estar en Cristo, ya estaríamos lejos de Él. Es por el poder del Espíritu Santo, hermanos, es por la gracia de Dios que estamos unidos a Cristo Jesús. Y esto, hermanos, se aplica en cualquier edad. Y aquí quiero volver a lo que al inicio les había dicho. Uno de los factores por qué muchos jóvenes se apartan de la iglesia, se apartan de los caminos del Señor. ¿Saben por qué, hermanos? Aquí Pablo nos dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Aquí está la razón, una de las varias razones. Subestimamos, hermanos, que los jóvenes, que los adolescentes podrían también tener una vida de piedad. Vuelvo a esto, hermanos. ¿Cuál es el concepto que el mundo tiene sobre la juventud? ¿Qué noción tiene el mundo sobre los adolescentes? El concepto es, bueno, los adolescentes son inexpertos, adolescentes son inmaduros, los jóvenes son rebeldes, los jóvenes por naturaleza son desobedientes, los jóvenes solo piensan en la chacota, los jóvenes solo quieren jugar y pasarla bien y ellos no son maduros. Ese es el concepto, hermanos, que se maneja en el mundo. Y muchas veces, hermanos, ese concepto hemos traído a la iglesia. Y nosotros decimos, pero pastor, mi hijo es un adolescente y es bastante inmaduro. No creo que él pueda captar estos conceptos bíblicos de la gracia de Dios. No creo, pastor. Los jóvenes, creo que no podemos confiar en los jóvenes porque son tan inmaduros y son tan cambiantes. Y parece ser, hermanos, que el concepto de nuestra sociedad ha penetrado en las iglesias y a veces, hermanos, subestimamos el poder del Espíritu Santo que puede obrar en el corazón de los jóvenes, que puede obrar en el corazón de los adolescentes y que aunque sean jovencitos, por la gracia de Dios pueden también llegar a ser personas que tengan cierto nivel de espiritualidad y cierto nivel de madurez. Voy a ponerles un ejemplo clásico. El rey David. Cuando David enfrentó a Goliat, hermanos, era un hombre de 20 años, era un hombre de 30 años, de 40 años ya maduro, un hombre apegado a las cosas de Dios, porque ya era un hombre mayor, hermanos. David era casi un adolescente cuando se enfrentó a Goliat. ¿Y se acuerdan las palabras que David dijo cuando se enfrentó a ese gigante, hermanos? ¿Qué le dijo? Este casi adolescente, David. Tú vienes a mí con tu espada, con tu lanza, con tu jabalina, pero yo vengo en contra de ti, en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a quien tú has atacado. Y era joven. Saúl lo subestimaba, pero es un niño. Sus hermanos le subestimaban, hasta su propio padre. ¿Se acuerdan cuando el profeta Samuel fue a buscar a los hijos de Isaí? Isaí presentó a su hijo mayor, el maduro, ¿no? Simeí ya es un hombre maduro. Y así a todos sus hijos. Y se olvidó de David. Samuel preguntó, ¿son todos tus hijos? Ahora que recuerdo, creo que tengo uno más. Sí, está pues ahí cuidando las ovejas. ¿Qué? ¿También tiene que venir? Por supuesto, Isaí. Si no viene tu hijo David, no vamos a comer. Mandaron traer a David. Bastante pequeño el muchacho. Imagínense, pueden hacerse la idea de este muchacho, cara sucia tal vez ahí. Padre, ¿para qué me has llamado? O el caso de Juan el Bautista, hermanos, que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, ni siquiera había nacido. No podemos subestimar, hermanos, el poder del Espíritu Santo que puede obrar en los jóvenes, que puede obrar en los adolescentes. Quitémonos de la mente ese concepto de que por regla los adolescentes y los jóvenes son pues inmaduros, no se les puede dar responsabilidades, ellos, su mente está lejos de Dios y hay que tratarlos como tal y hay que darles solo juego y dinámicas y ya hay que hacer algo para que se entretengan. Hermanos, estamos subestimando el poder del Señor. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Cuando Timoteo llegó como pastor, era joven. Obviamente Timoteo no era pues un adolescente, probablemente tendría unos 40 años,
Pero comparado con los ancianos de ese tiempo, hombres ya maduros, cuajados, 60, 70, 80 años, pues Timoteo era pues un polluelo. Y decían que este va a ser el pastor de la iglesia de Éfeso. Timoteo no, me parece que no tiene la capacidad o la experiencia que necesitamos. Porque los jóvenes son inmaduros, obviamente, decían ellos. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Miren, hermanos, aquí Pablo no le habla a estos ancianos, no le dice, hermanos ancianos de la iglesia de Éfeso, no menosprecien a Timoteo, es un hombre preparado, instruido, piadoso. No le dice eso Pablo a los líderes de la iglesia. Pablo se dirige a Timoteo. ¿Y qué le dice a Timoteo? Ninguno tenga en poco tu juventud. Y este es el mensaje para los hijos en esta mañana. Si tú estás viniendo aquí a la iglesia, tú dirás, bueno, es porque mi mamá me trae, gloria a Dios por eso. Pero detrás de tu madre, detrás de tu padre, está el Señor Jesús. El Señor Jesús quiere que tú te acerques más a Él. El Señor con su Santo Espíritu está tocando tu corazón para que tú pertenezcas a la siguiente generación de aquellos que aman a Dios, que valoran a Dios y que van a seguir predicando la palabra de Dios una vez que papá, mamá ya no estén en este mundo. El Señor te ama, joven, señorita, por eso ha permitido que tú vengas. Y por eso el Señor te dice a ti como hijo, ninguno tenga en poco tu juventud. A pesar de tu edad, tú puedes ser ejemplo de la iglesia. A pesar de ser una señorita joven o nuevo en la fe, tú puedes ser ejemplo. Por eso dice aquí, si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza, espíritu, fe y pureza. En una ocasión, un pastor salió al frente y dijo, invitó a un jovencito de 14 años para dirigir el culto. Los ancianos estaban un poquito incómodos. Uy, pastor, sacando a un joven de 14 años para dirigir el culto. Ay, este pastor creo que es el... ¿Y saben qué dijo el pastor? El pastor dijo, hermanos de consistorio, discúlpenme, pero yo conozco a los jóvenes y tenemos que dar la oportunidad. Es Dios quien va a obrar en ellos. Y después estos jovencitos van a ser reemplazo de ustedes más adelante. Ellos van a ser los nuevos presbíteros. Hay que darle responsabilidad desde pequeños. Bueno, hermanos, no sé cómo habrá terminado eso en consistorio, ¿no? Pero después los jóvenes, hermanos, se animaron. Cuando uno tiene una responsabilidad y una tarea, hermanos, desde más jovencito, es porque el Señor lo quiere utilizar, hermanos. Entonces, como padres que tenemos hijos adolescentes, hijos jovencitos, confiemos en el Señor. Confiemos en lo que el Señor puede hacer en el corazón de estos hijos. Y démosle las tareas para que ellos lo hagan también. Para que ellos lo hagan también, ¿no? Y por eso dice aquí la Biblia, ninguno tenga en poco tu juventud. Que nadie te desprecie porque eres joven. Que nadie te desprecie porque seas alguien supuestamente novato. Recuerda que desde aún pequeño tú puedes aprender la palabra del Señor y tú puedes ser ejemplo. Y de hecho, hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos visto jóvenes, niños, señoritas que nos dan ejemplo? Son pocos posiblemente, pero hay. Jóvenes cristianos nuevos en la fe que nos dan ejemplo. Tal vez los hemos visto, hermanos. Y gracias a Dios por eso. Pero saben, hermanos, eso no se hace de la noche a la mañana. Dios quiere lograr esto a través de la labor de las madres. Termino diciendo esto. ¿Quién puede amar más a tu hijo que tú como mamá? ¿Quién puede amar más a tu hijo? Obviamente Dios. Dios va a amar más a tu hijo, a tu hija, que tú. Pero en segundo lugar, obviamente la madre, ¿no? Obviamente la madre. Bien, vamos a ponernos en pie, estimados hermanos y hermanas, agradeciendo al Señor por este tiempo especial de reflexión en su palabra en este tema de la vocación de la maternidad. Puestos en pie, oremos, hermanos. Señor, queremos agradecerte en este tiempo por tu palabra. Queremos agradecerte, Señor, porque tú amas a todas las madres y en ese amor, Señor, tú bendices con hijos.
Y tú también das la responsabilidad de enseñar tu palabra. No es una tarea sencilla, pero no es una tarea en la que las madres estén solas. Es tu Santo Espíritu obrando, Señor, a través de ellas. Es tu Santo Espíritu obrando en cada hijo. Señor, ayúdanos a no subestimar la obra que tú puedes hacer en los jóvenes, en los niños, en los adolescentes. Sabemos, Señor, que tú puedes obrar y puedes tocar sus corazones. Así como tocaste el corazón del profeta Jeremías cuando era bastante joven. Así como tocaste el corazón de David cuando era bastante joven. Así como tocaste, Señor, la vida de Juan el Bautista, aun cuando ni aún había nacido todavía. Tú eres poderoso, Señor. Tú eres grande y majestuoso. Por esa razón, Señor, gracias te damos por la vida de cada una de las madres y te pedimos que cada día las bendigas, Señor. Que las guardes, las protejas. Que en todo tiempo, Señor, las llenes de tu Santo Espíritu, de sabiduría. Oramos por aquellas madres mayores que puedan seguir siendo de influencia para las madres jóvenes, puedan seguir siendo de influencia para sus nietos y que todos puedan de esa manera tener la posibilidad de conocer tu gracia. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Amén.